Fortalecer la memoria histórica. ¿Te acuerdas de la Constitución de 1830? Lo que la conformaba, ¿qué decía? Esta fue la primera carta política que tuvo el Ecuador independiente, aprobada en Riobamba el 11 de septiembre y promulgada el día 23. En ella se constituyó el Estado del Ecuador, provincias de Quito, Guayas, Azuay, bajo un gobierno popular, representativo, alternativo, responsable. En el texto se ha designado la religión católica como oficial en el artículo 8. En esta definió la ciudadanía con requisitos censitarios y educacionales: casado o mayor de 22 años, bienes raíces de 300 pesos. Alfabetismo, artículo 12. Además, estableció un Congreso unicameral de diputados y un presidente electo por el mismo Congreso. Protegió libertades civiles básicas: habeas corpus, inviolabilidad de domicilio, prensa libre, artículo 64, y garantizó la propiedad privada, artículo 62. Nadie puede ser privado de su propiedad sin una compensación. Jurídicamente, la construcción de la Constitución dejaría en pie los lazos con la Gran Colombia. Unión confederada en el artículo 2, aunque ya en la práctica el Estado ecuatoriano era soberano. Históricamente, el contexto fue la desintegración de la Gran Colombia tras la renuncia de Bolívar en el mes de abril de 1830. La declaratoria de independencia del sur, por una parte, el 13 de mayo de 1830, dio en Riobamba una convención constituyente presidida por José Fernández Salvador. Juan José Flores fue nombrado jefe supremo y firmaría la Constitución el 23 de septiembre, marcándose el nacimiento legal del Ecuador que hoy lo conocemos. Su estructura seguiría patrones republicanos hispanoamericanos, inspirada en Cúcuta, de 1821, pero introdujo innovaciones locales. Por ejemplo, situó la religión católica bajo un patronato estatal, artículo 8, y mantuvo fuertes requisitos para el sufragio. Al compararla con la Constitución de la Gran Colombia, establecida en 1821, comparte el gobierno representativo y la división tripartita de poderes, pero difiere en reconocer formalmente al Estado ecuatoriano como unidad con voluntad propia. Esto es importante, es muy importante. Difiere en reconocer formalmente al Estado ecuatoriano como una unidad con voluntad propia. ¿Por qué? Bueno, también el respecto a los textos anteriores, pues destaca que en 1830 la edad y caudal para ciudadanos entre más altos, 22 y 300 pesos, versus 21 años y 200 pesos en 1845. En el corto plazo, la Constitución de 1830 brindó marco jurídico al nuevo Estado, aunque no aplacó la inestabilidad política de la época. Hubo por ahí ciertos brotes. Sirvió de cimiento para legislaciones posteriores y para la organización territorial en 3 departamentos. Artículo 53. A largo plazo, su impacto se aprecia en el establecimiento del presidencialismo criollo y el mantenimiento de privilegios eclesiásticos. Privilegios eclesiásticos, elementos que serían matizados en las constituciones tanto de 1835 como la de 1843 y la de 1845. En estas tres, según algunos historiadores recientes, la Carta Magna de aquel entonces fue un documento fundamental, claro, en la construcción de la nación independiente. Se la considera en general pues como piedra angular del Estado ecuatoriano y no registra críticas polémicas en la bibliografía consultada, aunque sí evidencia la herencia conservadora del periodo: religión único, sufragio restringido,
que luego fue reformada. En su contexto, entenderla tras la independencia de Quito, ocurrida el 24 de mayo de 1822, y su incorporación a la Gran Colombia, la debacle de esta le llevaría al sur a declarar su separación. El 13 de mayo de 1830, una asamblea de notables quiteños proclamaría el Estado libre e independiente del sur, llamado Ecuador. El general Juan José Flores quedaría al mando provisoriamente con la misión de convocar a un congreso constituyente en Riobamba. El 14 de agosto de 1830 se instala oficialmente la Convención Nacional bajo la presidencia de José Fernández Salvador, con diputados de Quito, Guayas, Cuenca, Loja, Manabí. En sus sesiones se discutió y reformuló un proyecto de carta política. El 11 de septiembre se aprobaría el texto definitivo. ¿Con cuánto? 19 votos, si no estoy mal, a favor y 20 de 20. 19 de 20. Y se designaría a Flores como su primer presidente. Finalmente, el 23 de septiembre de 1830, Juan José Flores firmaría la Constitución en Riobamba, constituyéndola su partida de nacimiento. En este contexto, mostraría que los actores principales fueron próceres bolivarianos y criollos, militares, Flores, políticos, Fernández Salvador, Vicente Rocafuerte, Joaquín Olmedo, etc. El clero local bajo el clero local bajo patronato estatal y notables de las provincias del antiguo Reino de Quito. Su estructura, como ya lo conocemos, título 1, 2, 3, 4, 5, 6. El texto constitucional, de 1830 se divide en varios títulos. El 1, que considera el Estado del Ecuador, define el territorio como tal, antiguo Reino de Quito y la Unión Confederada, con la Gran Colombia, artículo 1 al 5. En el título 2 de las elecciones establece un sufragio indirecto con asambleas parroquiales cada 4 años que eligen electores cantonales y luego asambleas electorales provinciales, artículo 14 al 20. En el título 3, que considera el poder legislativo, Congreso unicameral de diputados, una sola cámara, 10 departamentos, duración 4 años, renovación por mitades, poderes legislativos, poderes de legislación, artículo 26, y elección del presidente y vicepresidente con 2 o 3 votos, o 2/3 de votos. El título 4, poder ejecutivo, presidente del Estado, auxiliado por el vicepresidente, un ministro de Estado, secretario y un consejo de Estado. El presidente duraría 4 años, elegible solamente cada 2 periodos y tiene atribuciones amplias: seguridad, diplomacia, nombramientos. Título 5, en el quinto título, Poder Judicial, Cortes de Justicia, Alta Corte, Cortes de Apelación, Jueces inferiores, organizadas por ley, artículo 45 al 50. En su título 6, Fuerzas Armadas, define la misión del Ejército, defensa de independencia y orden interno. Distingue milicia nacional y policía. En su título 7, Administración Interior, división territorial en 3 departamentos, Quito, Guayas, Azuay, subdivididos en provincias, cantones y parroquias. Prefectos y gobernadores administran bajo el Ejecutivo sin que autoridad civil y militar se combinen. En su título 8, derechos civiles y garantías, reúne garantías judiciales, artículos 57 al 61, juicio justo, habeas corpus, inviolabilidad de domicilio, artículo 65, y de la persona también, abolición de la confiscación de bienes, libertad de comercio e industria. Esta me encanta: libertad de comercio e industria. Prohibición del servicio en la personal obligatorio, artículo 62. Destaca la libertad de prensa. Todo ciudadano
puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa. Artículo 64. Todos. Texto 9. Observancia de reforma y reforma juramento de funcionarios a la Constitución. Artículos 69, 70 y procedimientos de enmienda. Artículo 72. En todo su conjunto, la forma de gobierno quedaría definida como una república con poderes separados. El artículo 7 declara que el Estado del Ecuador es popular, representativo, alternativo y responsable. La Constitución adoptaría el catolicismo como una única religión de Estado. Artículo 8. Se establece un amplio catálogo de deberes ciudadanos, obedecer leyes, defender la patria, hospitalidad, etc. Artículo 10. Por otro lado, fijaría criterios censitarios significativos, como por ejemplo, para ser ciudadano con derecho al voto, se exigiría ser casado o mayor a 22 años. Mayor de 22. Poseer una raíz de unos 300 pesos. Libres o profesión e industria. Tener profesión y tener una industria. Y saber leer y escribir. Artículo 12. De este modo, aunque todos los nacidos en el territorio y sus hijos son ecuatorianos, artículo 9.1, no todos alcanzan ciudadanía política. No todos. Entonces, la Constitución también regula la propiedad, garantiza que nadie puede ser privado de su propiedad sin su consentimiento y sin justas compensaciones. Artículo 62. Pero, obviamente, si no reúne los requisitos, no puedes alcanzar la ciudadanía política. Tienes que tener o saber leer y escribir. Continuidades e innovaciones. La Carta de 1830 retoma fórmulas republicanas conocidas inspiradas en la Constitución de Cúcuta de 1821. Gobierno popular, división tripartita de poderes, cláusulas conservadoras, Iglesia Católica, requisitos educativos, como por ejemplo el artículo 7 de 1830 coincide en espíritu con el artículo 9 de 1821, si no estoy mal. El gobierno es popular, representativo, al mismo tiempo introduce novedades propias de la coyuntura, reconoce a al Estado del Ecuador como entidad confederada con otros estados de Colombia. Artículo, si no estoy mal, el 2. Algo ausente en 1821 también define detalles organizativos propios, elecciones parroquiales, etc., que no estaban en la Constitución en las anteriores. Entonces, respecto a las constituciones posteriores de 1830, presenta continuidades y cambios. Por ejemplo, tanto en la de 1830 como en la de 1845 se mantiene la misma religión oficial, la católica, y cláusulas de derechos similares. Prensa libre, propiedad privada, pero en la del 45 se reducen las exigencias censitarias. En la de 1845 se reducen estas exigencias censitarias. La edad para ciudadano baja de 22 a 21 años y el capital además también mínimo de 300 que estaba fijada a 200 pesos. En 1830 los poderes del Estado aún proclamaban la Unión Colombiana. Artículo 2. Para 1835 este vínculo quedaría eliminado y el Ecuador se proclama oficialmente independiente. En síntesis, contarte que la Constitución de 1830 continuó principios de la era bolivariana, república católica y representativa, pero innovadora. Innovó al formalizar la separación del sur y el venezolano, elección presidencial por el Congreso. Esta fue la única innovación. El impacto político y debates historiográficos dice sobre esto.
La adopción de la Constitución de 1830 consolidó jurídicamente el Estado ecuatoriano y sirvió de fundamento institucional inicial. Como señalan López y Aguirre, en el 2024, recientemente, hace no mucho, 2 años, fue fundamental en la construcción de la nación independiente. Sin embargo, su aplicación no evitó la inestabilidad política. En los años siguientes surgieron rebeliones contra Flores y se convocó un nuevo Congreso en 1835 para reformar la Carta Magna. A largo plazo, este primer texto dejaba asentadas bases, cargos presidenciales, división territorial, tutela clerical, que influirían en las luchas políticas de las siguientes décadas. La Constitución de 1830 suele verse de alguna forma como la partida de nacimiento del país. Autores constitucionalistas, por ejemplo, Bayardo Moreno Piedrahíta, la destacan por su carácter fundacional. No es frecuente encontrar críticas agudas a este texto en particular, más bien se reconoce que refleja la herencia conservadora. Hemos tenido siempre una constitución conservadora. De la época, claro, ¿no? Época, estado confesional, censos altos, y se interpreta pragmáticamente como necesaria en medio de la desmembración de la Gran Colombia. Por ejemplo, un análisis reciente enfatiza su rol estructurante sin aludir a debates de contenido. Fue un documento fundamental en la construcción de la nación independiente. En conjunto, las referencias consultadas valoran la Constitución de 1830 como un hito legal clave, sin destacar controversias historiográficas gravísimas sobre sus disposiciones. Y esto sería todo. ¿Les gustaría analizar conmigo la Constitución de Montecristi, la de 2008, y la comparamos? Interesante, ¿no?